Hola a todos y a todas. Ayer fue el examen MIR 2022-2023. Lo primero, enhorabuena por haber hecho el examen. Sabemos todo el esfuerzo que hay invertido detrás de esta preparación. Así que lo primero de todo, enhorabuena. Haya salido como haya salido, sé que lo habéis dado todo. Así que enhorabuena a todos y a todas. Vamos a presentar o vamos a intentar responder, vamos a hacer nuestra quiniela de las preguntas MIR relacionadas con ginecología, aunque que sepáis que ha sido un examen con respecto a las preguntas de ginecología bastante difícil. Ha habido varias preguntas que hemos tenido bastantes dudas e incluso consensuando con otros compañeros, incluso consensuando con algunas academias MIR, no hemos estado 100% seguros de cuál era la respuesta. Así que como disclaimer, si nos equivocamos en alguna pregunta, pues bueno, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Espero que os haya salido genial y vamos ya con las preguntas. Empiezo yo con la primera pregunta. Habla sobre las vulvovaginitis y dice, en relación con las infecciones vulvovaginales, señale la incorrecta. La primera es la vaginosis bacteriana, es habitualmente una infección monomicrobiana. Sabemos que esa es la incorrecta. La vulvovaginitis candidiásica es la infección vulvovaginal más prevalente de Europa, es correcta. Se define como vulvovaginitis candidiásica recidivante cuando aparecen 4 o más episodios, en un año es correcta. Y la vaginosis bacteriana únicamente debe tratarse farmacológicamente cuando es sintomática. Por definición, la vaginosis bacteriana va a ser un síndrome polimicrobiano. Cuando bajan los lactobacilos, suben las bacterias que pueden producir esta infección. Por eso la primera es incorrecta. Bueno, perdonad que os lo diga ahora, la numeración que hemos seguido es la del examen número 0, ¿vale? La de la versión número 0. En los distintos exámenes 1, 2, 3 y 4 tendrán una numeración distinta, ¿vale? En cuanto a la pregunta número 69 del modelo 0, respecto al ovario poliquístico, ¿cuál es incorrecta? Pues es cierto que se presenta en mujeres jóvenes, de hecho es muy habitual que vaya desapareciendo conforme vaya la mujer cumpliendo años. Es cierto que se caracteriza clínicamente por hirsutismo, acné, amenorrea y oligomenorrea. De hecho, son dos de los criterios diagnósticos, el hiperandrogenismo clínico analítico y las alteraciones menstruales. Es cierto que se asocia con obesidad y resistencia a la insulina en un 70% de las pacientes, y lo que es falso es que se asocie a un aumento de riesgo de cáncer de ovario. Se asocia a un aumento de riesgo de cáncer de endometrio, y esto se produce por un aumento de los niveles de estradiol sin la contraposición de la progesterona. Como no se produce ovulación, no se produce cuerpo lúteo y por tanto no hay progesterona en el organismo que funcione como contrapeso de los estrógenos a nivel endometrial. Y por tanto, a largo plazo, si lo dejamos evolucionar mucho tiempo, puede aumentar el riesgo de cáncer de endometrio. Vamos con la pregunta número 70. Es una mujer primigesta de 35 años que se encuentra en la segunda etapa del parto. Nos cuentan que lleva analgesia epidural y dicen, ¿cuándo estaría indicada la aplicación de ventosa para abreviar el periodo expulsivo? Para acertar esta pregunta debéis conocer los planos de Hodge. Se puede instrumentar un parto cuando la presentación está más allá de un tercer plano. O en un tercer plano o en un cuarto plano podemos aplicar un instrumento. Por eso la primera, en la que el feto está en un segundo plano, no se puede aplicar un instrumento, y en la segunda también es incorrecta porque el feto está sobre estrecho superior. La tercera no es correcta porque dice que el punto guía es el mentón, y con eso nos está diciendo que es una presentación de cara. Por lo tanto, aplicar una ventosa en una presentación de cara estaría contraindicado, y eso hace que la 4 sea la única correcta. Bien, pregunta 71, nos preguntan por una mujer de 41 años, esto ya nos da una pista, que se hace un cribado de cromosomopatías que se suele hacer alrededor de la semana 12 y le sale un riesgo de trisomía del 21, es decir, de síndrome de Down, de 1 entre 30. Y nos preguntan por cuál sería la siguiente actuación a seguir. Si nos hubiesen dado la opción de hacer un test de DNA fetal, la pregunta hubiese sido más complicada, pero la única respuesta válida es realizar una prueba invasiva, porque estamos hablando de una paciente con muy alto riesgo de cromosomopatía. Se considera que hay alto riesgo en función de cada comunidad entre 1 de cada 270 a 1 de cada 280, depende de las comunidades, y muy alto riesgo a partir de 1 de cada 50. Por lo tanto, si hay menos de 1 de cada 270 o más riesgo de 1 de cada 270, sí que podemos proponer la alternativa de realizar un test de DNA fetal en sangre materna, pero si el riesgo ya es muy elevado, mayor de 1 de cada 50, entonces tenemos que proponer
directamente, si la paciente así lo considera, realizar una prueba invasiva para descartar cromosomopatías. La siguiente es la pregunta número 72. Nos cuentan una primigesta de 26 semanas de gestación que está en seguimiento todo dentro de la normalidad y va al centro de salud con un resultado de test de O'Sullivan de 175. Ante esta situación, ¿cómo deberíamos proceder? Como ya sabéis, el test de O'Sullivan lo hacemos como cribado de diabetes gestacional en todas las gestantes entre 24 y 28 semanas y cuando da más allá de 140 es cuando es patológico. Siempre que tenemos un O'Sullivan patológico hay que hacer la confirmación con la curva de glucosa de 100 gramos para confirmar si la paciente tiene diabetes gestacional o no. En la primera nos dice que debe ser informada del riesgo de diabetes gestacional por el riesgo fetal, remitida al servicio de urgencias. Es falsa porque no está diagnosticada diabetes gestacional y en ningún caso hay que derivarla a urgencias. En la segunda dice se indicará una sobrecarga oral de glucosa de 100 gramos solo si tiene factores de riesgo para alteraciones del metabolismo de la glucosa, lo cual es falso porque lo vamos a hacer siempre para confirmar. La tercera, al ser un valor superior a 165, se confirma el diagnóstico de diabetes gestacional. Esto solo pasaría en el caso de que una mujer presentase una glucemia al azar de 200 o dos glucemias basales mayores o iguales a 126. Si no, no confirma directamente el diagnóstico de diabetes gestacional. Y la cuarta, que es la verdadera, dice debe solicitarse una confirmación diagnóstica de diabetes gestacional mediante la realización de una sobrecarga oral de glucosa de 100 gramos. La pregunta número 73 nos habla del síndrome antifosfolípido. Nos habla de una mujer de 36 años con antecedente de 2 abortos del primer trimestre y preeclampsia grave que se asocia al síndrome antifosfolípido. Dice que requirió una cesárea por riesgo de pérdida de bienestar fetal, 33 semanas. Y en el estudio analítico posparto se observa la presencia de anticuerpos antifosfolípidos IgM y IgG, siendo el resto de trombofilias normales. Y nos dice, debido a la confirmación de la presencia de estos anticuerpos, se repite y fue confirmada a los 4 meses de la primera analítica. ¿Qué recomendación vamos a hacer en esta mujer en caso de una nueva gestación? Sabemos que es una mujer con confirmación de un síndrome antifosfolípido. Y la respuesta correcta es la primera, la que nos dice que se van a utilizar la aspirina y la heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas. El resto de respuestas son todas incorrectas. No vamos a utilizar vitaminas antioxidantes a altas dosis, no vamos a intentar gestación mediante un diagnóstico genético preimplantacional porque no hay una sospecha de que haya una alteración genética que vaya a pasar al bebé. Tampoco vamos a hacer tratamiento según el cribado de preeclampsia del primer trimestre con aspirina a dosis bajas y alto riesgo, ya que tenemos un diagnóstico confirmado de síndrome antifosfolípido. Vale, pregunta número 74. Nos hablan de una mujer de 54 años que consulta por urgencia miccional con incontinencia. Recordad que hay 2 grandes tipos de incontinencia que debemos conocer, que es la incontinencia de urgencia y la incontinencia de esfuerzo. La incontinencia de esfuerzo, como su propio nombre indica, es cuando realiza la paciente algún esfuerzo, tose, estornuda, salta. Y la incontinencia de urgencia es la que de repente tiene muchas ganas de hacer pis y no llega al baño. Como bien sabéis, el tratamiento de la incontinencia de esfuerzo será quirúrgico y el tratamiento de la incontinencia de urgencia será farmacológico. Farmacológico, pero también con reeducación vesical, porque cambiar los hábitos miccionales puede ser realmente un tratamiento efectivo para tratar a estas pacientes. Recordad que son tratamientos crónicos. Una vez que la paciente deje de usar el tratamiento, volverá a tener urgencia miccional y por tanto lo primero que vamos a intentar son medidas poco agresivas, como realizar un diario miccional o reeducación vesical. Así que la respuesta correcta es la 2. Pero si queremos descartar, no vamos a necesitar hacer una corrección quirúrgica de cistocele porque es un cistocele grado 1. Normalmente los cistoceles solo los corregimos de forma quirúrgica cuando presenten síntomas y un cistocele grado 1 lo normal es que no dé ningún síntoma. La flujometría puede tener sentido si dudamos si estamos ante una incontinencia de esfuerzo o de urgencia, pero en este caso parece que no tenemos dudas. Y los fármacos que utilizamos son antimuscarínicos y anticolinérgicos, no colinérgicos. Por lo tanto, la respuesta 4, falsa. En la pregunta número 75 se nos presenta una primigesta de 29 años sin antecedentes de interés que nos viene a las 36 más 5 semanas por sospecha de restricción de crecimiento, sospecha de CIR. En la consulta presenta una tensión arterial normal y en la ecografía obstétrica se observa un peso fetal con percentil 6 para la edad gestacional y una alteración del índice de pulsatilidad Doppler de la arteria umbilical por encima del percentil 95, lo cual es patológico. ¿Qué recomendaciones haría en esta situación?
Parece que es una gestante menor de 37 semanas y hay un poco de duda en esta pregunta. La pregunta es un poco confusa porque no nos da unos datos muy específicos para saber de qué tipo de CIR se trata, sin embargo parece que nos orienta hacia un CIR tipo 1. Nos dice que es un percentil 6, pero solo nos hablan de un valor alterado en el Doppler de la arteria umbilical, que está patológico, por lo que asumimos que están hablando de un CIR tipo 1. En casos de CIR tipo 1 podemos mantener la gestación hasta la semana 37, no hay una contraindicación de parto vaginal, con lo que estaría indicado proponer una inducción de parto a la semana 37 y eso hace que la correcta sea la pregunta número 4. Como estamos asumiendo que se trata de un CIR tipo 1, por esa razón no vamos a esperar a las 40 semanas de gestación, tampoco vamos a esperar a un inicio espontáneo del parto porque se trata de patología fetal y no lo vamos a finalizar mediante cesárea porque se trata de un tipo 1 y no de un tipo 2, 3 o 4. Bueno, pregunta 76. En esta pregunta también hemos tenido nuestras dudas. Nos hablan de una mujer de 35 años y que tiene una menorrea de 6 meses de evolución. Y nos dice que además tiene sofocos y síntomas climatéricos, que le cuesta dormir y que además su madre también tuvo una menopausia prematura a los 41 años, que eso nos está dando una pista. Nos dice que en la analítica tiene las gonadotropinas muy altas, la FSH y la LH muy altas. Esto quiere decir que el hipotálamo y la hipófisis están tratando de estimular al ovario, pero sin embargo el ovario no está respondiendo porque vemos que tiene los niveles de estradiol por los suelos. Además nos dicen que le repiten al tiempo la analítica y que salen unos valores similares. Vale. Y nos preguntan por la respuesta correcta. Pues sí que es cierto que probablemente esta mujer esté en menopausia, aunque no se hayan cumplido los 12 meses, pero sí que se podría iniciar el tratamiento, aunque no se cumpla estrictamente los criterios de menopausia precoz. Sí que es cierto que estamos ante probablemente una insuficiencia ovárica prematura y que debemos iniciar y que debemos realizar un estudio de cariotipo. Esta respuesta, que nosotros consideramos que es la correcta, nos ha hecho dudar porque en función de los protocolos que consultes, nos suelen decir que el cariotipo para descartar un síndrome de X frágil que está asociado con la insuficiencia ovárica prematura, lo hacemos en pacientes que tengan este problema en menores de 30 años, con menos de 30 años. Por lo tanto, igual esta es una respuesta dudosa. También nos parece falso que la terapia hormonal sea el tratamiento de segunda línea, la respuesta 3, porque es verdad que a largo plazo puede tener consecuencias muy importantes por la pérdida de masa ósea o por el aumento de riesgo cardiovascular y por lo tanto sí que consideramos que la terapia hormonal es tratamiento de primera línea en estas pacientes y lo que es claramente falso es que sea una amenorrea hipotalámica, por lo que hemos dicho antes. Si la FSH y la LH estuviesen normales o disminuidas, podría ser una amenorrea hipotalámica o hipofisaria. Pero en este caso, el hipotálamo y la hipófisis están tratando de estimular al ovario, están produciendo mucha FSH y mucha LH, y sin embargo el ovario es el que no es capaz de responder y por lo tanto los estrógenos están bajitos. ¿Vale? La siguiente pregunta es la 138, también un poco controvertida. Es una mujer de 32 años, embarazada de 10 semanas, que en el control urinario muestra una bacteriuria asintomática. ¿Cuál de las siguientes medidas parece la más apropiada? La bacteriuria asintomática en embarazadas la tratamos siempre. Sabemos que el tratamiento de elección es la fosfomicina y por eso nos hemos decantado por la respuesta número 2. En la 1 dice vigilancia estrecha y si aparecen síntomas iniciar tratamiento antibiótico, es falsa porque vamos a tratarlo siempre. Y en la 4 dice que hay que hacer una ecografía para descartar complicaciones urocultivo e iniciar tratamiento empírico con nitrofurantoína, lo cual es algo que no está en ningún protocolo. La pregunta 146 nos dice que la radioterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado y de pronóstico molecular adverso es un tema que nosotros no tratamos habitualmente ya que suelen ser discutidos con los oncólogos radioterápicos, pero nos hemos decantado por la respuesta número 1. Creemos que debe incluir las regiones ganglionares locorregionales. No hemos elegido la número 2 porque pensamos que no está contraindicada después de la mastectomía, tampoco está contraindicada después de la quimioterapia neoadyuvante y en cuanto a la alternativa estética que sea más favorable, suele estar más implicado el tratamiento quirúrgico que el tratamiento radioterápico. Venga, pregunta 158 que probablemente sea más de endocrino que de ginecología, pero que sí que puede estar bastante relacionada con nosotros. Nos preguntan sobre la hiperprolactinemia. Recordad que hay muchas causas que pueden subir la prolactina y que el síntoma que primero suele aparecer es la amenorrea, ¿vale? Entonces, ¿es cierto que puede estar causada por fármacos? Muy cierto. De hecho, hay un montón de fármacos, sobre todo todos aquellos que son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, que pueden causar hiperprolactinemia. Lo que no es cierto
es que el hipertiroidismo produzca hiperprolactinemia. Lo que produce hiperprolactinemia es el hipotiroidismo, porque la TRH, la hormona que va a tratar de estimular al tiroides, también puede estimular la producción de prolactina. Por lo tanto, los pacientes hipotiroideos también pueden tener la prolactina un poquito alta. También es cierto que el tratamiento médico de elección son los agonistas dopaminérgicos, porque la dopamina es la hormona que sirve de brida de la prolactina, es la que va a frenar a la prolactina, y de hecho son fármacos muy eficaces. Los más habituales son la bromocriptina y la cabergolina. Y también es cierto que puede producir, como ya hemos dicho, una amenorrea hipogonadotropa. Venga, pregunta 9, esta es pregunta asociada a imagen. Bueno, pregunta muy difícil. No sabemos si es de ginecología o no. De hecho, hemos hablado con radiólogos, hemos hablado con compañeros de Academia SMIR y ninguno se pone de acuerdo, ni siquiera en si es una pregunta de ginecología o no. Nos pone esta imagen en la que casi nadie ha sido capaz de encontrar qué es por lo que nos están preguntando, y nos preguntan por la respuesta correcta. Y con la imagen tenemos que adivinar de qué nos están preguntando. En un principio hemos pensado que nos estaban preguntando por un cáncer de cervix, luego hemos pensado que nos estaban preguntando por una endometriosis y finalmente, más o menos en lo que hemos llegado a consenso entre todos, es que puede tratarse de un urotelioma. En ese caso, uno de los riesgos más importantes sería el consumo de tabaco. En caso de que no estuviesen hablando de un cáncer de cervix, también es cierta, así que podría ser cierta de cualquier manera. Pero vamos, que esta es una pregunta muy difícil de las que se pueden fallar y que no pasa nada. Y la última pregunta que vamos a comentar es la 53, que tampoco es de ginecología, pero sí que nos toca tangencialmente. Y es en el manejo de una mujer embarazada con el diagnóstico de un trastorno bipolar. Nos pregunta por cuál puede ser el tratamiento más efectivo y que se considere más seguro en el embarazo. En principio, el litio lo utilizaríamos en mujeres en las que el trastorno bipolar está siendo refractario a otros tratamientos durante el embarazo, y si no, utilizaríamos antipsicóticos de primera generación que ya han sido ampliamente utilizados en el embarazo. Se prefiere el haloperidol por parecer más seguro, pero no aparece en la lista de las respuestas, y dentro de otros tratamientos razonables se considera la flufenacina, que es la respuesta que hemos dado como correcta, la 1. La olanzapina no es de primera generación, por eso no la hemos considerado, y el litio parece incrementar el riesgo de malformaciones cardíacas en el primer trimestre, y la carbamazepina también es teratogénica, ya que aumenta el riesgo de espina bífida, los defectos craneofaciales y otras malformaciones menores. Por eso no las incluimos como posibles respuestas correctas. Hasta aquí. Y con esto terminamos el comentario de las preguntas de ginecología del MIR 2023. De nuevo, enhorabuena a todos los que os habéis presentado al examen. Que haya mucha suerte y os animamos a hacer ginecología, que dentro de todas las especiales es, por supuesto, la más bonita. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.